Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a la lectura de la palabra de Dios que nos ofrece la liturgia el día de hoy, correspondiente al día jueves 22 de enero del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocando a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos con la primera lectura. La primera lectura del primer libro del profeta Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 9 y del capítulo 19 del 1 al 7. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí solo 1000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a éste: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate, pues, mucho. Mañana por la mañana, retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Entonces habló Jonatán con su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo vistes y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacer reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír, al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 55 respondemos: en el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos, innumerables son los que me hostigan. En el Señor confío y nada temo. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas, que cuando yo te invoque, el enemigo se bata en retirada. En el Señor confío y nada temo. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? En el Señor confío y nada temo. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. Hermanos,
Les anuncio la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedentes de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bien, queridos hermanos, pues sean bienvenidos a la meditación de las lecturas correspondientes al día de hoy, jueves eucarístico, jueves donde tenemos como cristianos católicos de ir al Santísimo Sacramento del altar. Allí en todas las parroquias va a estar expuesto Jesús sacramentado, porque el día de hoy es jueves eucarístico. Ahí el Señor está esperándonos. Ahí nos está esperando para poder hablar con nosotros. Solo basta que nosotros le abramos nuestro corazón y que escuchemos la palabra que Él nos quiere decir. Pero antes de que vayamos al Santísimo, en cualquier hora, meditemos su palabra y escuchemos lo que hoy nos dice en el Santo Evangelio. Hoy tenemos como escenario el lago de Galilea nuevamente. Y yo siempre me gusta recordarles lo que dice San Pablo, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que entra y dice que ahí se descubren todas las intenciones del ser humano. Y cuando la espada sale, deja huella, deja huella. Entonces, pues hoy el Señor nos quiere hablar y pongámosle mucha atención. Dice la palabra de Dios. Vamos a tomar el primer libro de Samuel. Ustedes se dieron cuenta en esa lectura que hasta los ungidos de Dios se ponen egoístas. Porque Saúl aquí nosotros lo vemos nosotros que él se enojó, dice. Él se llenó de cólera, se llenó de ira, dice, porque a David lo vitoreaban, a David lo aplaudían, porque había matado al filisteo y había hecho que el pueblo de Israel ganara la batalla. Y esto no le gustó al rey Saúl, que llegó hasta el extremo de querer matar a David. Recordemos que ya David ya era un hombre ungido por Dios, porque ya el profeta Samuel había ido
a, a la casa de David a ungirlo. Recordemos que Jesé, el papá de David, presentó a todos sus hijos y como no estaba David, pues dijo que no se sentarían a la mesa a comer hasta ver al último hijo. Y precisamente él fue el ungido. Precisamente nosotros escuchamos esta palabra, el ungido, y esto quiere decir el Cristo. Eso es lo que quiere decir Cristo, el Mesías. Entonces vamos a entrelazar estas dos lecturas que tienen mucho en común. Entonces veamos de que Saúl se enojó y de veras el demonio tocó su corazón para poder como odiar ya a David. Y esto es lo que pasa, esto es lo que pasa en diferentes partes de nuestra vida, porque ya en evangelios anteriores hemos nosotros meditado sobre lo que le dijo San Juan Bautista a Jesús. Conviene que yo disminuya y que Él crezca, hablando de Jesús. Pero sucede esto en la iglesia, de que unos quieren ser mejores, unos dicen ser mejores que otros, que nosotros no nos juntamos con ellos porque pues somos mejores. Todo eso se da en la iglesia. Eso se da precisamente. Y cuando verdaderamente uno no tiene al Espíritu Santo para discernir las cosas, uno cae en la trampa del demonio, uno cae en ese juego de que querer como competir dentro de nuestros grupos en la iglesia. Ustedes se dan cuenta de que Saúl se enojó, dice, se enojó y llegó al extremo ese de pensar en matar a David, que le había servido para poder derrotar a los filisteos y principalmente a Goliat. Esa fue una gran victoria para el pueblo de Israel, pero él no se dio cuenta de eso, sino que pues ya le entró ese sentimiento feo en el corazón, esa ira de no dejar que alguien más sea también que haga las cosas bien. David ya era ungido, él nunca lo supo, él nunca lo supo de que ya el David era ungido, pero Dios estaba con David. Bueno, nos queda en esta lectura de reconocer que no, a nosotros no nos pase lo mismo, porque sucede en la iglesia, sucede en el trabajo, sucede en diferentes actividades de la vida, que alguien va subiendo por sus medios, va subiendo y hay quienes que piensan en ponerle piedras de tropiezo. Entonces, nos deja que nosotros, que en nuestro corazón, en nuestro interno, no seamos egoístas, no seamos esas personas con un corazón duro, pero también nos deja la oportunidad de arrepentirse, porque Jesús nos está hablando siempre en el Santo Evangelio y tenemos que adquirir, aunque sea una palabra de ese Santo Evangelio. Y David era el siguiente rey de Israel, del pueblo de Israel, pero Saúl convirtió ese sentimiento, luchó contra él
y se arrepintió. Eso es lo que a nosotros nos corresponde, arrepentirnos de todos nuestros pecados. Porque dijo Saúl, juro por Dios que David no morirá. ¿Por qué? Porque su hijo Jonatán le había hablado, le había hecho entender que él no tenía ninguna clase de culpa en lo que estaba sucediendo. Al contrario, había dado mucha ayuda al rey. Vamos a seguir escuchando lo que nos dice el libro del profeta Samuel y vamos a escuchar que David tuvo la oportunidad de matar también a Saúl, pero él respetó la palabra de Dios, obedeció a Dios. Entonces, miren, estas lecturas son bien bonitas, bien emocionantes cuando uno las lee, pero aparte de leerlas, las tenemos que meditar, tenemos que extraer de ellas lo que a nosotros nos corresponde. Si nos colocamos en el lugar de Saúl, nos colocamos en el lugar de Jonatán o nos colocamos en el lugar de David. Pues tendríamos nosotros que analizar dónde verdaderamente nos vamos a ubicar. Jonatán, como un profeta, le habló a su padre, diciéndole y haciéndole entender las cosas. Así es Jesús con nosotros. Él nos habla y nos habla y nos hace entender las cosas de la vida, las cosas que nos llevan a la salvación. Pero cuando no queremos escuchar, ahí es donde está el problema. Dice el Santo Evangelio, como les decía al inicio, tenemos como el mar de Galilea, como nuestro centro, donde va a estar nuestro escenario para ver todo lo que Jesús hace. Esta palabra nos trae muchos simbolismos. Dice, los espíritus inmundos, dice, le gritaban, porque reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, pero él los callaba, dice, porque Jesús no quería tener ningún contacto con esos demonios. Porque imagínense nosotros cuando le abrimos conversación al demonio, allí está nuestro problema. Le damos cabida a que él tenga una conversación con nosotros. Y Jesús nos da este mensaje de no dar conversación a los demonios. Porque aquí los demonios sabían quién era Jesús y les dijo que callaran. Porque ellos sí decían, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, para nosotros, Jesús nos está hablando que ninguna conversación ni darle apertura al demonio para nosotros no sufrir más adelante. Porque, por ejemplo, en los jóvenes, algún amigo que, entre comillas, se dicen amigos, pero le ofrece licor, le ofrece droga, y los jóvenes, por salir de dudas, experimentar, prueban. Eso es abrirle la puerta al demonio. Eso es abrirle la puerta. Aquellos jóvenes que no van a la iglesia, que no creen en la palabra de Dios, esos jóvenes abren la puerta para que el demonio entre fácilmente. Muchas cosas que suceden en donde nosotros le abrimos la puerta. Todas aquellas personas, todas aquellas personas que visitan hechiceros, brujos, que leen las
cartas, que leen el tabaco, que le leen la mano. Esa es apertura al demonio, porque eso Dios no lo quiere, va en contra de Dios. Y esto es lo que Jesús nos dice ahorita, que no debemos de darle conversación al demonio. Nos sigue diciendo que lo seguía una gran multitud, dice, una gran multitud de gente, que dice que, aquí dice la lectura, que casi lo estripaba, dice, casi lo, lo apretaban tanto, dice. ¿Y por qué era? Porque la gente andaba buscando los milagros de los que había escuchado que Jesús hacía. El día de ayer les decía, y vuelvo a decirles, que para buscar un milagro, primero tenemos que buscar al dueño de los milagros. Tenemos que buscar al que hace los milagros, no solo el milagro, porque el milagro no nos va a salvar. En cambio, el que hace los milagros, que es Jesucristo, el ungido, Él sí nos va a salvar. Les decía que los muchos simbolismos, pues toda la gente dice que se le echaba encima a Jesús por eso precisamente. Eh, Cuando nosotros hablamos del mar, pues el mar significa que no, siempre hay tormentas dentro del mar, siempre es inestabilidad. Entonces Jesús por eso quiso subir a la barca. Y recuerden ustedes que la barca es el símbolo de que es la iglesia. Nosotros estamos subidos en la barca de Pedro, en la barca que Jesús le dio a Pedro para que él mantuviera unida a su iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia. Entonces, siempre vamos a estar con tormentas aquí, tormentas allá. Pero cuando Jesús subía a la montaña, Él habla de lo alto. Pues a él le gusta ir a orar en lo alto. Siempre cuando Jesús habla en la escritura de orar, siempre lo hace en la montaña, dice. Cuando subió con Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor, allá esa montaña donde él se transfiguró, pues él fue a hacer algo, ahí sí que espectacular allá arriba. Fue a orar con Papa Dios. Y se llevó solo a los 3 discípulos. Cuando él escogió a sus discípulos, dice, subió a la montaña a orar toda la noche. Al monte, dice, a orar toda la noche para poder escoger a los que él quiso. Entonces, vean los simbolismos que vemos en esta lectura. Dice, en la montaña nos habla de vivir cómodos, porque en la montaña, recuerden ustedes lo que dijo Pedro, Señor, es bueno que hagamos 3 chozas, una para Elías, una para Moisés, una para ti, dice. Él se sentía cómodo en la montaña porque sentía la presencia de Dios y precisamente eso es lo que a nosotros nos pasa. Cuando nosotros vamos a un retiro, nosotros salimos con esa fuerza que da el Santo Espíritu, con esa fuerza y queremos queremos seguir en el retiro. Queremos hacer una cosa, queremos hacer otra cosa, queremos hacer de todo. Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos otra vez introduciéndonos a ese mar de problemas que nos da la vida. Y precisamente ahí es donde, si nosotros somos verdaderos
discípulos del Señor, vamos a entender eso, de que la barca de Pedro es la iglesia y que vamos a tener problemas de una o de otra manera, que vamos a ser señalados, que vamos a hacer de todo, se nos va a decir, pero si estamos nosotros con el Señor, nosotros vamos a ser los beneficiados. A nosotros a veces no nos interesa saber quién es Jesús, sino a nosotros lo que buscamos es los milagros. El discípulo es el que se sienta a escuchar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Ese es el discípulo, no solo el que va cuando tiene necesidad. Entonces, entendamos esto, porque pues toda la gente dice que Jesús le pidió a sus apóstoles, a sus discípulos, que le prepararan, que le dieran una barca porque la gente lo apretujaba, dice, y toda la gente, como sucedió con la hemorroísa, que dijo que solo con el tocar el borde de su manto, ella quedaría sana. Esa es fe, pues, esa es fe que tuvo la mujer. Pero en esta muchedumbre no todos iban a quedar sanos, porque no todos tenían fe. El Señor hizo muchos milagros allí, pero no a toda la gente. Él se revela de una manera muy especial en la montaña, como les acabo de decir, allá en el monte Tabor, cuando se transfigura Él. Y los apóstoles, quienes iban con Él, se dieron cuenta de ese milagro especial. Nos queda a nosotros nuestra fe y nos dice el Señor que tengamos fe. Yo sé que tenemos fe, pero digámosle siempre al Señor, Señor, yo tengo fe, pero auméntala, auméntala, para poder verdaderamente ser un discípulo tuyo que pueda escuchar tu palabra, no solo cuando yo tenga necesidad. Ya les decía, la barca es símbolo de la iglesia. Y nosotros digámosle a Jesús, dejemos que Jesús suba a nuestra barca, la barca de nuestro hogar, la barca de nuestro hogar que pues tiene problemas, tiene muchas olas que levantan problemas, pero digámosle a Jesús que suba a nuestra barca, Él va a calmar la tormenta. Eh, Dejemos que Jesús entre a la barca de nuestro matrimonio, otra barca que necesitamos estabilizarla y solamente Jesús es el que nos puede dar. Sabemos que en nuestro matrimonio va a haber tantos problemas, pero si dejamos que Jesús suba a esa barca y si dejamos que Jesús permanezca en esa barca, nosotros vamos a ser libres, nosotros vamos a entender perfectamente lo que Jesús quiere. Pero sigamos siendo esos apóstoles. Pongamos en las manos del Señor todo lo que nos pasa. Eh, Sabemos que cuando Jesús está en esa barca, nosotros saldremos de esa tormenta que nos está aquejando, porque sabemos que Él calma la tormenta. Cuando los discípulos iban en el mar de Galilea, dice, de noche, y la tormenta vino, pero dice que vieron a Jesús que venía caminando. No lo reconocieron, sino vieron que venía caminando y dijeron que era un espanto, dice que era. Pero cuando vieron que se acercó Jesús, le dijeron de que si no era, si no, él no subía a la barca, ellos se hubieran hundido. Recordemos que ellos eran unos pescadores de primera, pues su vida había sido. Entonces no habían escuchado verdaderamente lo que Jesús había dicho, no habían entendido.
Pero cuando Jesús sube a la barca, la tormenta dice que calma. Y así es en nuestra vida, así es en todas las familias, así es en la iglesia, así es en nuestros grupos, así es en todo. Si tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, en la barca, Él nos librará de esas tormentas grandes. Dice la palabra de Dios que Él hizo muchas sanaciones, hizo Jesús, pero no las hizo solo allá en Galilea, sino que dice que cuando lo apretujaban, dice que había mucha gente de Galilea, de Transjordania, de los 4 puntos cardinales de donde Jesús, de lo que es Israel, venían, dice, a Jesús. Dice, una muchedumbre de Galilea, dice, la gran multitud que procedían de Judea y Jerusalén. Esto era el sur, de Idumea y Transjordania, que era el norte, pero de Tiro y de Sidón, que era lo que era occidente, lo que era el otro lado, dice, que venían otras naciones, pero de los 4 puntos cardinales. O sea, que a Jesús tiene que venir gente de todas las naciones para poder encontrar salvación. Entonces Jesús es el único que nos va a salvar. Dice, en efecto, dice, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Hizo muchas curaciones, pero no a toda la muchedumbre, dice. Hizo él muchas curaciones. Dice, todos padecían enfermedades. Esos todos somos todos nosotros, porque Jesús hizo las curaciones allá en la Tierra Santa, pero la sigue haciendo el día de hoy, porque el Evangelio es el de ayer, el de hoy y el de siempre. O sea, los milagros de Jesús van a seguir existiendo. La palabra de Dios es fundamental para nosotros, pero repito, no sigamos buscando los milagros, busquemos al que hace los milagros. Eso es importante para nosotros, porque hay personas que solo les mencionan, va a haber una noche de sanación, y van en busca del milagro, pero ¿cuánto tiempo han seguido al Señor? Solo se busca el milagro y ahí se terminó todo. Entonces Jesús sigue haciendo sanaciones en todo el mundo, sigue haciéndonos a nosotros sanaciones. Todos los que decimos, sana mi cáncer, sana mi diabetes, sana mi dolor de cabeza, sana mi estrés, sana, todos nosotros estamos necesitados del Señor. Pero mire, lo más importante es que nuestro corazón verdaderamente esté cerca de Cristo. Porque bien dice la palabra de que nosotros de labios adoramos al Señor, oramos al Señor de labios, pero nuestro corazón, dice, está lejos del Señor. Entonces eso es lo primero que nosotros necesitamos de componer, nuestro corazón. Y digámosle al Señor que nos dé un corazón de carne, que nos quite el de piedra que tenemos, como esos fariseos que buscaban la manera de hacer caer a Jesús. Entonces, pues queridos hermanos, de veras que hoy la palabra de Dios nos anime a luchar por los caminos del Señor. Que no porque hayamos encontrado ya el milagro, nos alejemos del Señor. Al contrario, eso es de trabajar fuerte, de entregarle nuestra vida al Señor. El Señor proveerá de alguna manera para nosotros
el alimento, el trabajo, la salud, todo esto, el Señor se preocupa por nosotros. El Señor se preocupa por nosotros. Entonces, digámosle al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy, de veras, la palabra de Dios a mí me dejó muy sorprendido por ese simbolismo que tiene. Y cuando uno profundiza, uno se da cuenta de que todo es para uno, todo lo que dice el Señor es para que cada uno de nosotros se examine y vea cómo realmente está su corazón. Y esto es lo bonito, porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero no es gratis, eso hay que trabajarlo, eso hay que buscarlo. El momento de pasearse por el lago de Galilea, ese es un momento de veras que le salen las lágrimas a uno de vivir el Evangelio de Jesús en ese momento. Porque dice uno, aquí sucedió lo que Jesús hizo, de llevar a la gente a la orilla del lago, de llevar a sus discípulos en la barca. Aquí, en estas aguas sucedieron. Eso es una bendición que de veras solo el Señor puede regalar, hermanos. Yo los invito a que leamos la palabra de Dios, que escuchemos la palabra de Dios, para que nosotros tengamos esa vida y esa vida en abundancia, porque esa vida podrá ser la vida eterna que nosotros necesitemos. Queridos hermanos, me alegra mucho nuevamente el poder saludarlos y de decirles que luchemos por el reino de Dios, que luchemos por nuestra salvación. No es fácil, no es fácil, pero es el camino seguro, la puerta angosta que el Señor nos dio y nos dijo que teníamos que seguir. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el Santo Evangelio y siempre invitándolos para que compartan el Evangelio. Esto es demasiado importante. El Evangelio de Jesús, esta es la palabra que tenemos que seguir, porque día a día nos está diciendo cosas importantes para nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga y si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio.